el Evangelio, Jesús nos advierte sobre el peligro de rechazar los llamados de Dios y nos revela que Él es la piedra angular desechada por los hombres. Hermanos, preparemos nuestro corazón para escuchar el Santo Evangelio. Les invito a ponerse de pie y cantemos. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Del Santo Evangelio según San Pablo. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar de parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon, lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descartaron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Envió a muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, a su hijo querido. Y finalmente también se los envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? No quisiera dejar sin reflexionar la primera lectura, que es tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Cuando venimos a dirección espiritual, o venimos a una confesión, o venimos a un retiro, a lo que nosotros queramos, siempre tenemos una pregunta en el corazón y en la mente: ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Y la respuesta fabulosa a esa pregunta hoy nos la ofrece el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice Pedro, que me gustaría reflexionar juntos. Dice Pedro: a la fe que cada uno de ustedes tiene, agréguele buena conducta. A la fe, súmale una buena conducta. Es decir, compórtate de acuerdo a lo que crees. Si crees en Dios, que se note en tu matrimonio,
Porque en la medida en que tú creas en Dios, lo vas a reflejar a los demás. Como cuando dicen, con ese padre no puedo, es muy regañón, ¿verdad? Y a veces dice la gente, se hubiera mejor casado, porque me parece padre. Así dicen en el pueblo, ¿verdad? Entonces, la misma capacidad que tenemos de notar eso en un cristiano, en este caso en el ejemplo del Padre, esa misma capacidad podemos aplicarla a nosotros, ¿verdad? Este es católico, pero mira cómo se comporta. Mejor hubiese sido testigo de Jehová, ¿verdad? Hubiese sido de otra, porque no tiene la misma capacidad de sufrir en sus actos. Y dice San Pedro, a la fe le agregas buena conducta, a la buena conducta le agregas el conocimiento. Conocer qué cosa, la palabra de Dios. Eso es un camino de piedad, fe, buena conducta, búsqueda de la palabra de Dios. Porque solo cuando conoces a Dios lo puedes expresar de una manera muy concreta. Por ejemplo, nuestras hermanas que conocen a Dios y además tienen la devoción a la Virgen María, tienen el apostolado de rezar el rosario ciertos días aquí en la parroquia, un modo concreto. Tenemos que buscar también un modo concreto de manifestar nuestra fe. Pero dice, pero ya a la búsqueda de ese modo concreto del conocimiento agrega el dominio propio. Aquí entra lo que los padres espirituales llaman, ¿verdad?, dominio de sí mismo. ¿Qué vamos a dominar? Hay algo, ojalá se lo aprendan bien, hay algo que en nuestra vida se llama pasión dominante. No es una telenovela, ¿verdad? Pasión salvaje. Pasión dominante. ¿Qué es la pasión dominante? Es el pecado que recurrentemente nosotros cometemos. Se dice pasión porque es un movimiento del alma, un pecado que viene desde el fondo, no porque tenga nada que ver con el cuarto y el sexto mandamiento. Pasión dominante porque es lo que frecuentemente yo hago, de lo que frecuentemente me confieso. Y nos preguntamos, y hagamos este ejercicio en este momento, ¿cuál es mi pasión dominante? A lo mejor mi pasión dominante es el exceso de lengua. Hablo mucho de los demás, soy muy imprudente, cuento muchas mentiras, digo muchos chistes. A lo mejor mi pasión dominante es el exceso de cosas materiales. Gasto mucho en cosas que no debería, son superfluas. A lo mejor mi pasión dominante es el exceso de trabajo. Trabajo tanto que no me doy tiempo ni a Dios ni a mi familia. A lo mejor el contrario, mi pasión dominante es perder el tiempo constantemente. No utilizo mi tiempo para trabajar, ni para estudiar, ni para leer. A veces termino el día y no he hecho nada. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Cuál es nuestra pasión dominante? La violencia, el engaño, la lujuria. ¿Cuál es la pasión dominante de cada uno? Fíjate cómo íbamos: fe, actos buenos, conocimiento de la palabra de Dios, dominio de sí mismo. Hay los miércoles, cuando uno reza las completas, hay una frase que me gusta, me encanta, que dice: el león, el diablo, o león rugiente, león ruyes, busca a quien devorar. Dice la palabra, resistirle, firmes en la fe. ¿Sí dice la palabra? El diablo, como un león rugiente, esa imagen me recuerda la pasión dominante. ¿Qué es la pasión dominante? Un león rugiente que busca a quien devorar. Eso es lo que hace el pecado. Nos busca para devorarnos. Entonces dice San Pedro, hay que agregarle el dominio de sí mismo, el dominio propio. Y para poder alcanzar el dominio propio, hay que dedicarnos a la paciencia. Paciencia en 13 puntos. Paciencia, vamos de abajo para arriba. Paciencia con los demás.
Te va a decir tu familia, ya parece monja dentro de la iglesia a rezar el rosario todos los días. Ya pareces cura yendo de todos los días al Santísimo. Porque tenemos una mala imagen de que nada más los sacerdotes y los religiosos debemos estar en la iglesia, ¿verdad? No nos entenderá ni nuestros propios familiares. Paciencia con los demás, porque quien te va a meter primero el pie es a veces el que está todo alrededor. Bueno, paciencia con nosotros mismos, porque nos hace falta mucho para la conversión. ¿No creen ustedes que tres rosarios más los padres nuestros personales María igual a conversión? No. Es un constante movimiento, un constante levantarnos, un constante caminar. Bueno, paciencia con cada uno de nosotros y paciencia con Dios, porque Dios tiene su tiempo. No querramos obligar a Dios que haga cosas por nosotros como si fuera magia. Señor, que se me parezca a esto. No. Paciencia para entender los tiempos de Dios. Para ser sacerdote, uno estudia aproximadamente 10 años, más o menos, ¿verdad? Hay unos que somos más duros y estudiamos más, pero más o menos 10 años. Cuando tú entras al seminario, ya quieres ser sacerdote, todo fácil, misa, predicación, sacramentos, dices tú, ya está más comido. Pero claro, los 10 años son de preparación para lo que vas a hacer eternamente. Entonces, para alcanzar la perfección de nuestra vida es una constante preparación y paciencia con Dios, con nosotros y con los demás. Finalmente dice San Pedro, a la paciencia agrégale piedad. Es decir, sencillamente, como diría San Juan de la Cruz, de rodillas. A la paciencia, hombre, de rodillas, un momento de oración, a ese momento de piedad, agrégale amor fraterno y al amor fraterno agrégale caridad. Amar con caridad a los demás. ¿Saben qué pasa en la vida de fe? Hacemos competencia, competimos. No se espanta. Esta persona viene más a la iglesia, compito con ella. A lo mejor le cae bien al padre, voy a competir con ella para que yo caiga mejor al padre. Si hay 2 o 3 padres en una iglesia, hacemos que compitan uno con otro, a ver quién es el padre que más se quiere, cuál es el menos querido, cuál es el que más habla, el que menos habla, el que quita, el que pone, tal. Cuando estamos en el servicio, cuál es el que mejor sirve, el coro, cuál es el que mejor canta, los lectores, cuál es el que mejor lee, el que viene a misa y da dinero, quién da más, quién da menos, quién se sienta adelante, quién se sienta atrás. ¿No se han dado cuenta? A veces vivimos la fe de competencia y son cosas un poco banales, a veces en cosas más concretas. Esta que viene aquí a rezar el rosario, la divorciada, yo tengo a mi esposo, esta tiene los hijos, son unos bebedores. Yo los míos están estudiando allá en Harvard, Estados Unidos. Esta competimos como si la fe fuera una competencia por alcanzar primero segundo premio. Y esas competencias crean división. Mejor compitamos en la oración. ¿Quién se confiesa más? ¿Quién se confiesa de verdad de todos los pecados? ¿Quién sirve mejor a Dios? No al Padre, a mí no. Y nadie me sirve. ¿Quién sirve mejor a Dios? ¿Quién es más humilde? ¿Quién ayuda a los demás? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia necesitadas del amor de Dios y pocas veces encuentran en nosotros un consuelo, una palabra amistosa, un gesto amable? Todo el mundo le echa la culpa al Padre, ¿verdad? Decía el señor obispo, arzobispo de Milán, decía el arzobispo José Mario del Pino, cuando yo era del clero de Milán, decía, si ustedes no saben a quién echarle la culpa, échenle la culpa al obispo, ¿verdad? ¿Por qué me cambiaron de parroquia? Por culpa del obispo. ¿Por qué me salió mal esto? Por culpa del obispo. ¿Por qué no progresa el
usted no persevera y aunado a la vida del testimonio, a veces decimos, ¿por qué no llega la gente a la parroquia? Es que el Padre regala, el Padre no tiene tiempo, el Padre no confiesa, el Padre, no hijo, no llega porque tú lo corres, porque cuando estaba llorando lo sacaste de la capilla, porque cuando necesitaba del Padre no le dijiste dónde estaba, porque cuando se sentó al lado de ti lo hiciste a un lado, porque cuando tenía necesidad no lo miraste, porque cuando sufría algo muy profundo tú lo miraste superficial. No es el mal, es la vida de caridad. Por eso termina San Pedro, si iniciamos con la fe, terminamos en el amor caritativo. No es el Padre quien debe abrazar a todos, es la Iglesia, y la Iglesia somos todos. Por lo tanto, si queremos perfeccionarnos en la vida cristiana, tenemos que amar, no como ama el Padre, no como ama el hermano, como ama Dios al hombre. Así tenemos que amar, con la fuerza y la caridad de Dios. Que así sea. Que así sea.